empezar hoy a retomar otra vez análisis sintáctico. Estuvimos viendo dentro del sujeto varios modificadores. ¿Qué modificadores vimos dentro del sujeto? Modificador directo, modificador indirecto, ¿y qué más? Subordinante. Eso está dentro de uno de ellos. ¿Qué más vimos? Aposición. Hay tres grandes modificadores que van a modificar al núcleo del sujeto. Hasta ahora vimos a esos tres: modificador directo, modificador indirecto y aposición. Lo que vamos a ver ahora es la construcción comparativa. A ver, ¿qué tiene de diferente la construcción comparativa? La construcción comparativa va a estar acompañando al núcleo del sujeto. ¿Qué era el núcleo del sujeto? ¿La palabra qué dentro del sujeto? Sustantivo. Era un sustantivo y era la palabra más importante del sujeto, ¿sí? Cuando le preguntábamos al verbo de quién hablábamos, no respondía el sujeto. Y dentro de ese sujeto había un sustantivo que era la palabra más importante. Y siempre lo acompañaban, como ya dijimos, o un modificador directo, un indirecto o una aposición. En este caso va a acompañar al núcleo del sujeto una construcción comparativa. Esta construcción tiene unas cuantas características, ¿no? Por un lado, lo que va a hacer es comparar a dos cosas. ¿A quién les parece que va a comparar? Al núcleo del sujeto con alguna otra cosa. Bien, Juana, se trata justamente, como dice, comparativa. Es una construcción que está comparando. Siempre va a comparar al núcleo con otro elemento, con otro objeto o con otra cosa. Pero hay otra característica más que nos permite darnos cuenta que es una construcción comparativa. Tiene dos nexos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la palabra nexo? Dentro de los modificadores que ya vimos, ¿cuál era el que tenía un nexo? Modificador indirecto. Bien, pero hay una diferencia. Ese nexo que tiene un modificador indirecto, ¿qué clase de palabra es? Yo sé, preposición. Bien, es una preposición. En este caso no van a ser preposiciones, van a ser dos palabras que van a actuar de nexo. ¿Qué quiere decir? Van a actuar de unión para poder comparar al núcleo del sujeto con otra cosa. En este caso, las palabras van a ser como y cual. Van a ser estas dos palabras, no va a haber otra. Por ejemplo, yo podría decir la luna como moneda plateada. Y estoy comparando a quién estoy comparando o a qué estoy comparando. Cuando digo la luna como moneda plateada se refleja en el río. La luna. ¿Con qué estoy comparando a la luna? ¿Yo? Sí. La luna con una moneda plateada. ¿Por qué la estaré comparando con una moneda plateada a la luna? Porque es igual. ¿En qué sentido es igual? O sea, si la estoy comparando, ¿significa que tiene cosas en común o que tiene cosas diferentes? En común. Y vibramos. Que tiene cosas en común. ¿Qué vas a decir, Violet? Bien, tiene cosas en común. ¿Qué pasaría si yo digo, por ejemplo, el sol como moneda de oro brillaba? ¿Qué es lo que pasó ahí? Estás diciendo lo mismo, nada más que cambiando a la luna por el sol. ¿Y qué acción estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese cómo? Estás comparando. Bien, estoy comparando. ¿Y qué comparo en este caso? El sol con una moneda de oro. El sol con una moneda de oro. Bien, entonces, vamos a utilizar a estos nexos para poder compararlo. Otra de las características es que la comparación la podemos encontrar tanto en el sujeto como en el predicado. En este caso, como nosotros estamos trabajando y desarrollando a full el sujeto, solamente por ahora lo vamos a marcar en el sujeto. ¿Está claro? Vamos con un ejemplo más concreto. Y dice así: aparecieron ayer nubes blancas como algodón. ¿Qué es lo primero que hago cuando tengo una oración? Le pongo los corchetes. Bien, lo marco con corchetes. ¿Qué quiere decir? Encierro la oración. ¿Qué es lo segundo que hago? Núcleo verbal. Bien, ¿cuál es el núcleo verbal?
Dice, aparecieron ayer nubes blancas como algodón. Aparecieron. Bien, entonces, aparecieron es el núcleo verbal. ¿Qué es lo que le pregunto al núcleo verbal? El sujeto. ¿Quién o quiénes? Bien, ¿quién o quiénes? En este caso, Sería nubes blancas como algodón. no. En este caso, ¿qué le preguntaría? ¿Qué o qué? No. ¿Quién? ¿Quién? Apareció. ¿Quién aparecieron? ¿Quiénes? Ah, ¿quiénes aparecieron? Quiere decir que ese verbo está en qué, ¿en singular o en plural? Plural. Está en plural, bien. Entonces, ¿quiénes aparecieron? ¿Y qué me responde eso? Las nubes blancas. Nubes. ¿Nubes? Blancas, nubes blancas. No está mal, pero... Ah, ahí me gustó más. Bien. Nubes blancas como algodón. Es como que si yo digo solamente nubes o digo solamente blancas, es como que queda incompleto el sujeto. No está mal, pero sí está incompleto. ¿Por qué? Porque esto es una construcción, el sujeto. O sea, está determinando todo un sujeto completo, desde una persona o un objeto o una cosa que alguna característica más tiene. En este caso, si está hablando de nubes, está hablando que son nubes blancas como algodón. No es que solamente estoy hablando de las nubes, estoy hablando de esta clase de nubes y no de otras. Porque podría haber dicho acá nubes negras como Carbón. el pizarrón o nubes negras como el carbón. Y entonces, cuando digo una palabra del sujeto, me queda incompleto porque no sé a qué sujeto se está refiriendo. Tengo que darle el sentido a ese sujeto para saber que estoy hablando específicamente de estas nubes blancas como algodón. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Ahora, de aparecieron ayer, ¿qué vendría a ser? ¿Qué parte cumple dentro de la oración? El predicado. Bien. ¿Predicado qué? Verbal simple. Bien. ¿Por qué? Porque Porque tiene un solo verbo. Perfecto. Ahora, cuando yo digo nubes blancas como algodón, ¿de qué estoy hablando? Hay una palabra que es clave. ¿De qué estoy hablando? De nubes. Bien. ¿Qué clase de palabra es nubes? No, esa es la función que cumple dentro de la oración. ¿Qué clase de palabra es? Es un sustantivo. La función que cumple es núcleo. ¿Qué pasa con blancas? ¿Qué clase de palabra es blancas? No. Otra vez, eso es la función. No. ¿Qué clase de palabra? Adjetivo. Bien, es un adjetivo. ¿Qué función cumple dentro de la oración, Matías? Bien, modificador directo. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Y fíjense y presten atención. ¿Qué es lo que aparece acá? Nexo coordinante. No es un nexo coordinante. ¿Cómo se llamará? Es un nexo, sí, es un nexo. Pero ¿cómo se podrá llamar? Ay, nexo con C, no sé cómo se llama. Nexo. Ay, Comparativo. bien, es un nexo comparativo. Bien, se le va a llamar N/C, Pero- nexo comparativo. ¿Pero cuándo es nexo ¿Y cómo me comparativo? doy cómo me doy cuenta? ¿Cómo que cuándo la es? palabra ¿Cómo? Nexo coordinante y nexo. Yo todavía no hablé del nexo coordinante. Nexo coordinante. No hablé nunca del nexo coordinante. Cajita china. Cajita china. ¿Dónde empieza nuestra cajita china? En el como hasta el algodón. Bien, ahí comienza nuestra cajita china. Y termina. Bien, ¿cómo se va a llamar nuestra cajita china? ¿Sí? Modificador. No. Construcción comparativa. Posición. Bien, se va a llamar construcción comparativa. Bien, pero nosotros la podemos abreviar de una manera. Y le CC. podemos poner, no, CC no porque nos va a confundir después cuando analicemos el predicado para el tema de los circunstanciales. Ah. En este caso vamos a abreviar const y le ponemos un puntito Com. y com. De esta manera va a quedar abreviada la construcción comparativa. Y esto se asemeja mucho, y ahora van a ver y se van a dar cuenta, con algo que ya vimos. Nosotros que vimos que hay un nexo. Este nexo se llama nexo comparativo. ¿Qué pasaba con el nexo comparativo? En algo que ya vimos. Decía, se marcaba como un término, que
que todo Bien, ¿y qué hacíamos con el nexo? ¿Lo juntábamos con esto? Lo separamos. Lo separábamos, automáticamente lo separábamos Y eso se hacía término. marcábamos el término. Bien, ¿qué era lo que faltaba? Después que separo el nexo comparativo hasta llegar a finalizar la construcción comparativa. casi igual. ¿A qué es igual? Al modificador indirecto. Bien, es igual porque tienen la misma estructura. Esto es una estructura. Esta cajita china que nosotros armamos es igual en el sentido que tiene un nexo, el otro es un nexo subordinante porque depende del sustantivo, y este es un nexo comparativo. Fíjense que siempre se está relacionando con el núcleo del sujeto, porque cuando es un nexo que está comparando, ¿a quién está comparando? Otra vez, al núcleo del sujeto. Al núcleo con la misma. Claro. Entonces, este nexo comparativo está haciendo eso. Se remite siempre al núcleo del sujeto, o sea, al sustantivo. Bien, ¿y qué pasa con algodón? ¿Qué clase de palabra es Un algodón? sustantivo. Bien, ¿qué Que función cumple la cumple función dentro de la del oración? Núcleo. Núcleo. Ahora, esta oración es simple, este sujeto, ¿es simple o compuesto? Simple. Bien, ¿por qué es simple? Viole. Porque solo hablas de un núcleo. El otro. Va con el nexo Porque se refiere constituyente. Porque habla Comparativo. solo de un núcleo. Claro, siempre estás hablando de la nube, siempre estás hablando de nubes. ¿Y qué es lo que estás haciendo? En este caso la estás comparando con algo, pero siempre estás hablando de nubes. Por lo tanto, este es un núcleo, pero está dentro de la construcción comparativa, pero está comparándose con el núcleo del sujeto. Por lo tanto, sigue siendo sujeto simple. ¿Qué clase de oración es? Bimembre. ¿Por qué, Emilia, es bimembre? Porque tiene un. Porque tiene un. Construcción. No va por ahí. Es bimembre, como lo dice la palabra, bimembre. Bi viene de algo y membre de otra cosa. Porque tiene un predicado y un sujeto. Bien, pero ¿qué quería decir bimembre? Dos partes. Tiene dos partes, y esas dos partes es el Núcleo y sujeto núcleo verbo. y el predicado. ¿Sí? No, vos estás remitiéndote a la clase de palabra que está dentro del sujeto y dentro del predicado. Yo estoy hablando que oración bimembre era porque bi significa dos, membre es partes. Esas dos partes son, por un lado, el sujeto y el predicado. El tener esas dos partes hace que esa oración se llame oración bimembre. Sí, Violet. Pero sí, sería. Apareció en nube, seguiría siendo oración bimembre, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque vos tenés un sujeto y un predicado. Tenés alguien, o sea, tenés quién y tenés qué hace. Aparecieron nubes. Aunque sean dos palabras, sigue siendo una oración. Max. ¿Puede haber una construcción comparativa adentro de un modificador directo o adentro de una Puede haber todo. posición? Todo. Por ahora lo vamos a ver separado para poder identificarla y poder practicar. Pero sí puede haber una posición, dentro de la posición un modificador indirecto y también una construcción comparativa. Se puede llegar a hacer. Uno lo tiene que pensar y elaborar para que la oración siga teniendo sentido y se pueda analizar. No es ponerlo por poner. Sí, Juanita. En una oración puede haber una construcción comparativa y un modificador indirecto. Sí, sí. Sí, yo te podría decir, aparecieron ayer nubes blancas como algodón de azúcar. Entonces, te agrego como algodón de azúcar. Entonces, vos estás analizando, voy a analizar solamente esa parte. Lo va a hacer Vamos a como poner acá. Algodón es Como algodón de azúcar. El D va a ser el algodón nexo subordinado. de azúcar. Cajita china Bien, entera abro primero la gran cajita china y que después va divido. a hacer la construcción comparativa y entonces lo primero que hago es marcar al nexo comparativo. Y después el nexo Todo lo subordinado. demás es término, ¿sí? Marco otra vez algodón, que es el núcleo. Y acá
tengo que separar y marco entonces el modificador indirecto. Hago otra cajita china. ¿Se ve acá el modificador indirecto? Bien. Separo otra vez la preposición, que sería el nexo.